Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Eli Cázares, no pude ver quién, creo que ustedes bienvenidos si es la primera vez que nos acompañan. Y para los que son de casa también, familia, saben que son bienvenidos. Quiero invitarte a que vayas abriendo tu Biblia en Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, en esta ocasión vamos a leer en versión de NBI, pero también vamos a estar usando la versión de Reina Valera. El texto va a aparecer en tu pantalla y antes de que podamos leerlo, quiero que podamos orar, que podamos darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a tocar un tema bastante complejo el día de hoy, que es el tema del divorcio, bastante controversial, por supuesto, dentro y fuera de la iglesia. Es un tema que causa, incluso yo me atrevería a decir, división en algunos sentidos. Es por eso que quiero rogarte que podamos orar y que podamos pedirle sabiduría al Señor. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tú permites que podamos estar hoy aquí. Señor, quiero rogar por mi vida, Padre. Quiero rogar, Señor, que tu Espíritu Santo hable a mi vida en esta mañana, Señor. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Necesito el Espíritu Santo, Señor, mostrándome tu palabra, guiándome, Señor, a compartir tu palabra con mis hermanos. Ruego también por el corazón de mis hermanos, Señor, por lo que en este momento están sintiendo, pensando, para aquellos que están atravesando incluso por un posible divorcio, para aquellos que han pensado en algún momento en divorciarse, para aquellos, Señor, que están divorciados, o para aquellos jóvenes que están aquí, que no se han casado, pero que crecieron en una familia rota, Señor, en un matrimonio que se divorció, que se quebró hace tiempo. Ruego para que tu palabra nos hable a todos los aquí presentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 12. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice la Escritura: Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. La versión Reina Valera dice: por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. He titulado este sermón, familia, con el nombre de Hasta que la muerte nos separe. Ese será el título de nuestro sermón, Hasta que la muerte nos separe. Y el día de hoy regresamos a Marcos después de algunas semanas y en esta mañana vamos a estudiar este pasaje, estos 12 versículos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, por medio de divisiones. ¿Recuerdan estas famosas escenas que hemos hecho ya en otras ocasiones? El ambiente, el conflicto, el clímax, la resolución y el nuevo ambiente. Esta división la hago para que tú y yo podamos comprender con un poco más de claridad lo que el pasaje está tratando de mostrarnos. Es simplemente para eso, para poder dividir el pasaje y ver escenas dentro de lo que Jesús está diciendo. Y como ustedes saben también, y para las personas que nos acompañan por primera vez, casi siempre tratamos de dar una idea principal, algo que creemos que va a resumir todo el sermón en esta idea. Y el argumento, que ese es el nombre que nosotros le llamamos, o idea principal, es el siguiente: Dios creó el matrimonio para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza del corazón.
Quiero repetirlo una vez más para que puedas recordarlo o para que puedas anotarlo. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza del corazón en el ser humano o del ser humano. Esta será nuestra idea principal en todo nuestro sermón. Y en estas últimas semanas hemos estado viendo temas relacionados con el matrimonio. Si has estado en todos estos domingos, recordarás que la primera semana estuvimos viendo Efesios capítulo 5 y vimos cómo es que a la luz de la Escritura el Señor está haciendo una comparación entre Cristo y su iglesia con el esposo y la esposa. El matrimonio es un reflejo del Evangelio. Después, basados en Mateo capítulo 18, vimos una parábola acerca del tema del perdón y de la reconciliación y utilicé ese pasaje para decir que así como el Señor nos ha perdonado, así nosotros deberíamos de perdonar a nuestro prójimo. Y cuando se trata de nuestro cónyuge, con mayor razón. También hablamos acerca del tema del sexo dentro del matrimonio, o se habló del sexo dentro del matrimonio, cómo el sexo en el matrimonio era el sello, era algo que el Señor nos había dado para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. Aun cuando la sociedad pudiera pensar, o incluso la iglesia pudiera pensar en esta palabra como algo pecaminoso en sí mismo, no lo es así. El sexo es algo hermoso que el Señor nos ha regalado única y exclusivamente para el matrimonio. Y hace 8 días Diego nos compartió el tema del noviazgo antes del matrimonio, el noviazgo que te prepara al matrimonio, que es lo que la Escritura, basado en algunos versículos, nos aconseja, nos dice que nosotros deberíamos hacer para poder entrar en un matrimonio sano y que glorifique al Señor. Y hoy, después de varias semanas, entramos al tema del divorcio. Y me gustaría comenzar leyendo un pensamiento que encontré en la Biblia de estudio de la Reforma. Y quiero que lo puedas escuchar. No va a aparecer en tu pantalla, solo quiero que lo puedas escuchar. El tema del divorcio se ha hecho inaplazable en una sociedad donde el número de divorcios ha alcanzado proporciones epidémicas. Debido al incremento radical de los divorcios y a los problemas legales y familiares que provoca, la ley ha adoptado medidas para facilitar el proceso y permitir el divorcio de mutuo acuerdo. A medida que el divorcio se hace cada vez más fácil de obtener, el problema de su incremento se agrava. Estoy casi seguro que todos los que estamos aquí conocemos por lo menos a una persona que o se ha divorciado, que está pensando en divorciarse. Tal vez tú eres la persona que se ha divorciado, tus padres se han divorciado. Y quiero que puedas darte cuenta desde el principio en que si lo que acabo de decir es verdad, esto que acabo de leer es una realidad. El divorcio ha alcanzado proporciones epidémicas. Es una epidemia el tema del divorcio y la separación en los matrimonios. Iglesias en todo el mundo lamentablemente también han comprado la diabólica, quisiera decir yo, idea de que el divorcio es algo opcional dentro del matrimonio. Que si hay algo que no nos agrade de nuestro matrimonio, si hay algo que no vaya de acuerdo con nuestro concepto de felicidad, de nuestro egocentrismo, concepto de felicidad, no hay mucho problema. Porque existe la opción del divorcio. Y existe la opción de volver a encontrar a otra persona. Y lamentablemente eso es lo que nuestra sociedad piensa hoy en día. Entran a matrimonios, si es que entran, porque hoy sabemos también que hay jóvenes que no quieren casarse. Aunque sí quieren vivir en unión libre, pero no quieren casarse. Y esto se debe a que ellos han sido testigos del mal testimonio de amigos, conocidos, padres, etcétera, etcétera. De personas que si no encuentran una llenura en su matrimonio, si no hay felicidad, si hay más malas que buenas, más enfermedad que salud, más pobreza que riqueza, entonces una vía rápida es divorciarnos. Y quiero aclarar 2 cosas antes de profundizar en nuestro pasaje. Estoy consciente de que hay personas aquí mismo que están divorciadas en este momento y que tal vez su divorcio
tuvo una razón muy fuerte y muy válida bíblicamente hablando. Y también soy consciente de eso, que la Biblia habla de algunos casos en los que no porque Dios quiera, pero se da el divorcio. Y también voy a estar hablando de esto el día de hoy. Es más, también quiero decir que esta será la primera parte del tema del divorcio. El siguiente domingo, te invito a que no faltes, estaré hablando precisamente de estas razones bíblicas que el Señor permite para divorciarse. Pero hoy estaré enfocándome únicamente en Marcos. Pero antes de adentrarnos a Marcos, quiero pedirte que vayas conmigo a Malaquías capítulo 2, por favor. No vamos a meditar en este pasaje, no vamos a profundizar tanto en este pasaje, solo quiero que lo puedas leer para que podamos encontrar algo realmente profundo en la Escritura. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Quiero que leas conmigo el pasaje, lo puedes ver en tu pantalla y mira lo que dice el Señor. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Quiero que puedas ver este pasaje, aunque como lo acabo de decir, no me voy a enfocar en él, pero desde el principio del sermón quiero que puedas ver lo que la Escritura dice al respecto del divorcio. Y la Escritura dice, Dios aborrece el divorcio. El Señor odia que la gente se separe. Y con esto en mente, quiero que podamos abordar estas 5 divisiones que hice en Marcos capítulo 10 para que podamos entender con más claridad lo que la Escritura nos está diciendo. Así que, como recuerdas, vamos a comenzar con un ambiente. Este es como el primer escenario, el inicio de nuestra historia. Y a este ambiente yo lo he titulado La enseñanza a las multitudes. La primera división yo la he titulado La enseñanza a las multitudes. Versículo 1 solamente, léelo conmigo, por favor. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre, les enseñaba. No vamos a pasar tanto tiempo en esta introducción, pero es interesante que puedas ver conmigo que Marcos 10:1 está diciendo que Jesús partió de aquel lugar. Ahora, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, nosotros debemos de entender el contexto para poder comprender el texto. Y aquí es un ejemplo claro de que si nosotros solamente leyéramos Marcos 10:1, o si solamente tuviéramos Marcos 10:1, nos estaríamos preguntando, ¿qué lugar? ¿De dónde viene Jesús? ¿Por qué Marcos nos está diciendo esto? Y el contexto anterior nos dice que Jesús venía de Capernaum. ¿Recuerdas? Jesús había descendido del monte Hermón, donde había sido la transfiguración, bajó del monte, liberó a un joven endemoniado. Después, camino a Capernaum, sus discípulos iban discutiendo quién de ellos sería el más importante. Jesús conoce sus corazones, sabe lo que están pensando y los confronta con su pecado. Los confronta con su tema de orgullo, de sentirse superiores y comienza a enseñarles, a hablarles de humildad. El que quiera ser el mayor, hágase el servidor de todos. El que quiera ser el primero, sea el último de todos. El que quiera ser más importante, sirva a los más indefensos. Y pone el ejemplo del niño. También en este mismo contexto anterior, lo que vemos es que Jesús está hablando del tema del pecado y Jesús nos está diciendo, tengan cuidado con su pecado. Es más, recuerdo que el argumento de hace como un mes fue, haz morir tu pecado, o si no, tu pecado te matará a ti. Y ahora Marcos capítulo 10, versículo 1 nos dice que Jesús viene desde Capernaum. Esta vez no hay mapa, pero lo podríamos encontrar en el norte. Viene de Capernaum y recorre una distancia bastante considerable para llegar a la región de Judea y del otro lado del Jordán. Esto quiere decir la región de Perea. Y lo que Marcos continúa diciendo en este versículo es que la fama de Jesús había sido tal que, como en otras ocasiones, multitud de personas se juntaron con él. Escucharon que Jesús iba a esta región seguramente y se acercaron para poder escuchar la palabra de Dios, para poder recibir un milagro, para poder ser sanadas o liberadas por él. Y Marcos 1 también nos dice que como era de costumbre, Jesús se dispuso
a enseñarles. Quiero que puedas ver cómo en nuestra introducción, familia, en nuestro ambiente, el Señor está mostrando un acto de amor y compasión porque decide enseñarle las verdades del Evangelio a las personas. Esto es algo que ya hemos visto en varias ocasiones en Marcos, que Jesús sanaba a las personas, liberaba a las personas, alimentaba a las personas, pero la muestra de amor más grande que tenía con todos ellos era hablarles de su pecado y de la realidad en la que ellos se encontraban. Y así es como comienza el primer versículo de Marcos. Así es como comienza nuestro ambiente. Y ahora quiero que pasemos a esta parte que yo le llamo el conflicto, esta parte difícil, esta parte controversial. Y aquí es en donde nos vamos a detener gran parte de nuestro sermón. Este versículo lo vamos a encontrar, o esta porción del conflicto, lo vamos a encontrar del versículo 2 al versículo 5. Y quiero que lo leas conmigo. Jesús viene de Capernaum y baja a Perea, comienza a enseñar. Y Marcos, versículo 2, dice, en lo que Jesús estaba enseñando y compartiendo, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? La versión de Reina Valera dice en el versículo 2, se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Jesús, podemos ver en estos versículos que le está enseñando a la gente la palabra de Dios, como era costumbre, dice Marcos, pero también, como era costumbre, para él y para sus discípulos había un grupo de hombres que siempre estaba buscando errores en el ministerio de Jesús. Incluso si puedes leer en algún momento Marcos, todos los capítulos, hasta este capítulo 10, los fariseos y los maestros de la ley se han enfrentado a Jesús en 10 ocasiones. Al menos estas son las que nos ha presentado Marcos. Estoy seguro que hay muchas más. De hecho, los evangelios nos presentan otras controversias u otros conflictos. Y estos hombres, dice Marcos, que se acercan a Jesús. Pero interesantemente y tristemente, no se acercan a Jesús para aprender. No se acercan a Jesús para sentarse frente a Él y querer escuchar la palabra de Dios. No, se acercan con un corazón endurecido, queriendo hacerle tentar o hacerle caer. Para probarlo, dice la Escritura. Hacerle caer en un error y seguramente para que la gente lo dejara de seguir. Esto ya lo habían hecho en otras ocasiones y esta no fue la excepción. Estos hombres querían que por propia boca de Jesús Él pudiera decir algo para que ellos después lo pudieran acusar. Así que estos hombres, me imagino yo que mientras Jesús estaba predicando, la Escritura no nos dice qué estaba predicando, pero estos hombres comienzan a idear una pregunta. Se acercan a Él y le preguntan, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Tenemos un evangelio paralelo que es Mateo. Y en Mateo capítulo 19, no lo tienes que buscar, en donde se nos cuenta esta misma historia, el evangelio de Mateo agrega una frase a esta pregunta que Marcos hace. Mateo capítulo 19 agrega esta frase: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Por cualquier causa? Esto es lo que dice Mateo 19. ¿Está permitido, escucha esta pregunta, que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y hay dos cosas importantes que me gustaría decir al respecto de esta pregunta. Primero, en el tiempo de Jesús y aún antes de que Él naciera, única y exclusivamente el hombre era quien podía divorciarse de la mujer. En aquel tiempo, las mujeres no tenían el derecho de divorciarse de sus esposos. De ese contexto es de donde viene la pregunta. En aquel tiempo, en aquellos tiempos, había una subyugación a la mujer en que ellas no podían incluso tener derechos que los hombres tenían. Ellas, junto con los niños, eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Ellas no podían hacer varias cosas que los hombres hacían. Y es por eso que los fariseos
plantean así la pregunta: ¿es permitido que un hombre, no que una mujer, a ver Jesús, ¿es permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Y segunda observación que me gustaría hacer en esta pregunta: a diferencia de Marcos, como lo acabo de decir, Mateo agrega la frase por cualquier causa o por cualquier motivo. Y esta pregunta o este agregado de esta pregunta se debe a que también en el primer siglo y antes del nacimiento de Jesús había dos escuelas rabínicas que predominaban en aquel tiempo y que diferían en su interpretación del divorcio. En el tiempo de Jesús y antes del nacimiento de Jesús había dos escuelas rabínicas que tenían pensamientos distintos al respecto del divorcio. Por un lado, había una escuela que era del rabino Shammai o Shammai, la cual tenía el pensamiento de que el divorcio se podía dar únicamente en caso de infidelidad. Únicamente en caso de infidelidad. Si había una infidelidad en el matrimonio, entonces el hombre podía repudiar a la mujer, extender carta de divorcio. Esta era una línea de pensamiento. Por otro lado, la escuela del rabino Hillel, este rabino había enseñado a los judíos que el divorcio podía darse por cuestiones realmente absurdas, por cuestiones que no eran razones válidas. Y quiero mencionarte solamente algunos ejemplos de esta escuela que tenía para que puedas ver cómo es que ellos veían el divorcio. Un hombre, no una mujer, pon atención, un hombre podía divorciarse de su esposa si a ella, por ejemplo, se le quemaba la comida. Mujeres, ¿a cuántas de ustedes ya? Un hombre podía divorciarse de su esposa si a ella se le veían los tobillos. Un hombre podía divorciarse de su esposa si ella se soltaba el cabello frente a otro hombre. Un hombre podía divorciarse de su esposa si ella hacía comentarios negativos de la suegra. ¿Por qué se ríen? O si todas estas cosas no sucedían, aún así, el hombre podía pedirle el divorcio a su esposa si encontraba a otra mujer que fuera más de su agrado. Este era el tipo de pensamiento que predominaba en los tiempos de Jesús. Este era el tipo de pensamiento, la escuela de pensamiento que era muy aceptada por muchos judíos. De ahí, mis hermanos, es de donde parte la pregunta de los fariseos: ¿se puede un hombre divorciar de su esposa por cualquier motivo? Y la multitud que estaba escuchando a Jesús, 300, 500, 1000, 2000, 3000, no sabemos cuántos, conocía estas dos líneas de pensamiento. Y por lo tanto, podríamos pensar que esta multitud también estaba dividida en su forma de pensar. Tal vez algunos compartían la opinión de algún rabino, tal vez la mitad compartía el otro. Pero si lo piensas, dijera lo que dijera Jesús, con alguna de las dos partes iba a quedar mal. Y ese era el plan de estos hombres, para desacreditar el ministerio y la enseñanza de Jesús. Pero no solamente eso. Si recuerdas el versículo que acabamos de leer, el versículo 1 de este pasaje nos dice que Jesús viene de Capernaum y baja a la región de Judea y del otro lado del Jordán, esto es Perea, y quiero que adivines o que pienses, ¿quién crees que era el que estaba gobernando los territorios en donde se encontraba Jesús? Adivina quién era el gobernante, el tetrarca de esos alrededores. Ni más ni menos que Herodes. El mismo Herodes que había encarcelado a Juan y después le había cortado la cabeza porque Juan se había opuesto a un matrimonio ilícito de Herodes con Herodías. Esto es una novela, ¿eh? Esto es increíble de verdad. Es una historia que nos puede envolver y pensar cómo es que estos fariseos tramaban este plan. Porque Herodes y Herodías habían metido a Juan a la cárcel porque él le había dicho a Herodes: la ley no te permite tener como esposa a la mujer de tu hermano. Este hombre había repudiado a su primera esposa por algo
inválido, por algo no bíblico, y no conforme con eso, estaba adulterando con su cuñada. Así que, si Jesús estaba en las regiones de Perea y alguien le informaba a Herodes que Jesús se estaba oponiendo al matrimonio de Herodes o estaba hablando del tema del divorcio, es muy probable que también Herodes y Herodías quisieran buscar la cabeza de Jesús para matarlo. Y quiero que vayas ahora conmigo al versículo 3 y que puedas ver la pregunta que les hace Jesús. Versículo 3. Es una pregunta simple pero muy profunda. ¿Qué les mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Mátense ustedes mismos, casi. Ustedes mismos. Y esto familia, esto me parece muy, muy increíble que podamos analizar porque en varias ocasiones en Marcos hemos podido ver que Jesús ha demostrado quién es Él. Ha demostrado ser Dios, ha demostrado tener autoridad, poder sobre todo, absolutamente sobre todos. Y Él fácilmente hubiera podido haber contestado, no está permitido. Sí está permitido, no sé. Pero aún así, Él quiere llevar no solo a los fariseos, no solo a la multitud, sino a sus discípulos también a la Escritura, a la palabra de Dios, para que ellos puedan corroborar qué es lo que la Escritura dice. ¿Qué les mandó Moisés? ¿Qué dice la Escritura? Jesús, siendo Dios mismo, lleva a los fariseos a la palabra de Dios para que ellos mismos pudieran topar con la verdad del Evangelio. Es más, en Mateo capítulo 19, en esta historia que cuenta lo mismo, Jesús incluso confronta la supuesta sabiduría de estos hombres, el supuesto conocimiento, y los confronta diciendo, ¿acaso no han leído? Les está preguntando a hombres que esa era su chamba, ese era su trabajo. Ellos se dedicaban a analizar, a meditar, a aprenderse de memoria las Escrituras. Y Jesús les hace esta pregunta, ¿qué dice la Escritura? Y ahora lo interesante es que los fariseos responden muy seguros de que la ley, de que la Escritura avalaba, esa es la palabra, avalar, ¿sí? Avalaba lo que ellos querían decir, la idea que ellos tenían. Mira lo que dice el versículo 4. Después de que Jesús pregunta, ¿qué dice la Escritura? Ellos muy seguros responden, Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. De alguna manera estos hombres creían que le habían atinado, que habían respondido correctamente a la pregunta de Jesús. Y es muy probable que estos hombres se dirigieran a Deuteronomio capítulo 24. Así que quiero que me acompañes, por favor. Es muy probable que estos hombres pensaron en su mente en este pasaje de la Escritura, Deuteronomio capítulo 24. Si un hombre, dice Deuteronomio 24, se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. Si eres de las personas que subraya su Biblia o hace anotaciones, puedes subrayar esta frase o estas dos palabras, algo indecoroso. Solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el siguiente esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. Eso es algo que probablemente se vino a la mente de estos hombres. Y quiero que podamos ver algunas cosas rápidamente de Deuteronomio. Moisés, guiado por Dios mismo, guiado por el Espíritu de Dios, escribió estas palabras. Pero es interesante que Moisés no escribió estas palabras como un mandato, como una orden, sino como un permiso para las personas que desearan o que quisieran divorciarse por algunas razones. Moisés dice, si el esposo encuentra en ella algo indecoroso que haga que éste deje de quererla, quiero que puedas notar esto. Nota cómo Moisés no dice, si el esposo quiere dejarla por cualquier cosa. No, hay una palabra o una frase,
por algo indecoroso. Y esta frase, si tú la investigas y la lees, es en realidad los eruditos, los teólogos no han podido saber qué es lo que significa esta palabra. Por un lado, algunos creen que esta palabra significa o tiene que ver con un tema de adulterio, pero personalmente creo que no es así, ya que en el Antiguo Testamento, si una mujer o un hombre adulteraban, su castigo era la muerte, no entregar una carta de divorcio. Por lo tanto, yo desecho la idea de que sea adulterio. Pero es interesante que Moisés, si está hablando de algo indecoroso, y investigando un poco, leyendo un poco, esta palabra tiene a lo mejor una comparación con algo que no sea digno, algo que avergüence. En otras palabras, si el hombre encontraba algo que le avergonzara de su esposa, él podía extenderle una carta de divorcio. Pero es interesante que Deuteronomio no está diciendo por cualquier cosa, sino algo explícito, algo muy claro. Así que quiero decir que aun cuando la Escritura no es muy clara en especificar a qué se está refiriendo Moisés con estas palabras, podemos ver que el hombre podía darle carta de divorcio, despedirla de su esposa, despedirla a su esposa, y después de que la despidiera, esta esposa podía casarse de nuevo. Pero hay algo que quiero que puedas recordar de Deuteronomio capítulo 24. Este pasaje, lejos de hacer menos a la mujer o desecharla como cosa, está protegiendo la integridad de la mujer. En el contexto en donde esto estaba sucediendo, si ella salía de la casa sin esta carta de divorcio y comenzaba otra relación, ella podía morir a pedradas. Era necesario que se le entregara esta carta de divorcio, este repudio, para que ella pudiera volver a hacer su vida de nuevo. Entonces quiero que puedas ver cómo Deuteronomio capítulo 24, lejos de humillar a la mujer o de hacerla menos, está protegiendo literalmente la vida de la mujer para que no muera. Pero estos hombres y muchas personas del pueblo habían entendido mal Deuteronomio 24 y habían entendido que Moisés había mandado a que el hombre podía divorciarse. Es más, de nuevo, Mateo capítulo 19. Hay una pregunta que Mateo agrega cuando Jesús habla acerca del diseño original de Dios. Y Mateo 19, en el versículo 4, los fariseos preguntan: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y Jesús responde inmediatamente: Moisés permitió. A ver. Moisés no mandó, Moisés permitió. Y tanto Mateo como Marcos vemos la misma respuesta de Jesús de por qué es que Moisés permite el divorcio. Y lo vamos a encontrar en el versículo 5 de Marcos. Así que regresa conmigo a Marcos, por favor. Esa ley, dice Jesús, la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. Me encanta la versión de Reina Valera, obviamente en esta porción, por la dureza de su corazón. Así que quiero que prestes atención, iglesia, como mientras la gente o los fariseos y gran parte de las personas judías pensaban que el hombre, no la mujer, el hombre podía extender una carta de divorcio, Jesús dice: no. Y si una persona extiende una carta de divorcio, lo está haciendo porque hay dureza en su corazón. En estos versículos, familia, quiero que puedas ver esto conmigo. Jesús nos enseña que el divorcio se da como consecuencia del pecado, por la dureza del corazón en una o en ambas partes en el matrimonio. Porque en lugar de que la pareja busque una reconciliación, en lugar de esforzarse por perdonar los errores del otro, en lugar de buscar juntos al Señor y consagrar sus vidas, uno o ambos cónyuges deciden que es más fácil el camino del divorcio. En lugar de haber una restauración, uno o ambos cónyuges estarán siendo necios, obstinados, porque el pecado ha endurecido de tal manera su corazón al grado de no querer escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, y por ende no querer escuchar la voz de la iglesia para aconsejarlos.
Así que ante la pregunta de Jesús de si el hombre tiene permitido divorciarse de su esposa, Jesús responde no. Y si el hombre lo hace porque hay una dureza en su corazón. Y antes de pasar, familia, a nuestro tercer punto, a nuestra tercera división, al clímax, me gustaría decir algo. Si tú te encuentras en una situación así, si tú te encuentras en este momento luchando en tu corazón con problemas matrimoniales al grado de sentir que ya no vale la pena continuar y que prefieres mejor tirar la toalla, y tal vez creas que en tu corazón hay razones válidas, hay razones suficientes para abandonar, te animaría mucho, examínate y examina tus pensamientos. Porque si no hay una razón válida, lo que estarás demostrando con tus decisiones es que tu corazón está endurecido por el pecado. Y desde ya quiero decirte esto: si tú estás experimentando esto en tu matrimonio, necesitas rogar a Dios para que Él vuelva ese corazón de piedra en uno de carne que sienta dolor por su pecado. Por amor a Cristo, te ruego que examines tu corazón. Y quiero que ahora vayamos y que entremos a nuestro clímax, por favor. Esto lo vamos a encontrar del versículo 6 al versículo 8. Esta es la tercera división de nuestro pasaje, versículo 6 al versículo 8. Y este clímax yo le he titulado el diseño de Dios en el matrimonio. El diseño de Dios en el matrimonio. Me estoy dando cuenta que aquí lo escribí mal. No sé si ahí le falta en él. Pero bueno, imagínenselo. El diseño de Dios en el matrimonio. Versículos 6 al 8. Después de que Jesús dice, si alguien se divorcia, lo hace porque hay dureza en su corazón. Una pregunta, ¿soy yo el único que tiene calor o están bien ustedes? ¿Ok? Bueno, ahí hay ventiladores por si quieren. Tal vez es porque estoy aquí. Versículo 6, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Ya vimos en Malaquías capítulo 2, versículo 16 lo que el Señor piensa al respecto del divorcio. Él dice, yo lo aborrezco. También vimos que el divorcio por cualquier causa, como dice Mateo y Marcos, se debe a una dureza del corazón. Y ahora en estos versículos, del versículo 6 al 8, Jesús quiere comenzar a enseñar las razones de por qué el divorcio no debería ser contemplado dentro del matrimonio. Y hay algunas cosas que quiero que tú y yo podamos analizar, que veamos juntas del por qué el Señor Jesús está diciendo que las personas no deberían divorciarse, o qué es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar al respecto del matrimonio. Y lo primero que quiero que puedas ver, y a lo mejor si puedes tener tu Biblia abierta o si estás anotando, estos más que puntos son algunas cosas que vemos en el pasaje, es que el Señor lo primero que dice es que el matrimonio es un diseño creado desde el principio de todas las cosas. El matrimonio es un diseño creado desde el principio de todas las cosas. Creado antes del pecado, creado antes de la ley, creado por Dios, y por lo tanto esto lo vuelve perfecto, esto lo vuelve divino. El Señor ha decidido que el hombre y que la mujer puedan estar juntos para siempre. Pero no solamente eso, también el versículo 6 al 8 nos dice que el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. ¿Puedes ver eso también en los versículos? Este fue el diseño de Dios desde el principio. Es una de las razones por las cuales también el Señor no aprueba los matrimonios del mismo sexo. Al igual que el divorcio, el Señor aborrece las uniones entre personas del mismo sexo. Y esto no se trata de ser homofóbico, mis hermanos. Esto no se trata de odiar a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay un diseño desde el principio de la creación. Y el diseño fue que el hombre se uniera a la mujer, porque ambos tienen cualidades que al unirlos los hacen ser mejores, los hacen complementarse.
No importa si hay amor en estos matrimonios, no importa si hay compatibilidad, no importa si las leyes lo aprueban, no importa si la iglesia o el pastor lo aprueba, Dios lo desaprueba. Y por tal razón, así deberíamos creerlo nosotros. Pero además de eso, Jesús también dice que en el matrimonio requiere de una entrega de ambas partes. Mira lo que dice nuestros pasajes. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo ser. Requiere que no solamente el hombre, sino también la esposa deje a ambas, a su familia. Y ahora la prioridad del esposo es la esposa y la prioridad de la esposa será el esposo. Si te das cuenta, ambos tienen que sacrificar muchas cosas. Ambos tienen que hacer morir sus deseos, sus pasiones por el bien del otro. Pero además de eso, el matrimonio, de acuerdo a Jesús, une a dos personas en un solo ser. Cuando el hombre y la mujer, después de casarse, sellan el pacto que hicieron con la unión sexual, dice la Escritura que ellos ya no son dos, sino uno solo. Mis hermanos, esto que acabo de decir es tan serio que incluso Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace uno solo o un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Esto es lo que Pablo está diciendo. Si alguien se une a una prostituta, los dos se vuelven uno solo. Creo que aquí hay un amigo también, mira, sí. Sí, muchas gracias. Quiero que pienses en esto. Yo soy una persona muy visual y tiendo a entender las cosas de esta forma. Quiero que pienses en estas hojas como el hombre y la mujer. Y lo que la palabra del Señor está diciendo es que cuando el hombre y la mujer se unen, lo que está sucediendo en ese momento es que ellos se hacen un solo ser. Y es un solo ser que aún entiendo que mi descripción es un poco pobre al tratar de describir lo que está haciendo el Señor. Pero esto que el Señor ha hecho, nadie lo puede separar. Se hacen uno solo. ¿Has intentado alguna vez separar una hoja con resistol? ¿Cómo te ha ido? Mis hermanos, cuando tú estuviste en el altar, delante del pastor, delante del juez, delante del sacerdote, si te casaste por la Iglesia Católica, tú estabas delante de tu futura esposa o tu futuro esposo, jóvenes que están teniendo un noviazgo y que se quieren casar. Ustedes estarán delante de sus esposos, de sus futuros esposos y delante de muchas personas a las cuales ustedes aman. Pero aún más importante, ustedes están delante de Dios y ustedes lo que estarán diciendo, lo que ustedes matrimonios hemos dicho es: yo, Eli Cázares, te tomo, Lisbeth, como mi amada esposa y me entrego completamente a ti para amarte, respetarte, servirte, protegerte, proveerte y serte fiel en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, todos los días hasta que la muerte nos separe. Esa promesa fue la que hicimos. Tú prometiste que serías fiel tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en la salud como en la enfermedad, hasta que la muerte. No, presta atención, no hasta que un capricho, no hasta que tu pecado, no hasta que las diferencias de opinión, no hasta que el cuerpo del otro, de la otra cambien, no hasta que aparezca alguien que te comprenda más, no hasta que aparezca alguien que cumpla tus expectativas de felicidad y que te haga sentir lo que la otra persona ya no te hace sentir, sino hasta que la muerte de uno de los dos los separe. Eso fue lo que prometiste. Nadie te obligó, nadie te amenazó, tú la escogiste, tú lo escogiste. Dice mi esposa siempre: no te la ganaste en una rifa, no te lo ganaste en una rifa.
Tuviste la oportunidad de conocerlo, de ser su amigo, su amiga antes. Tuviste la oportunidad en el momento de echarte para atrás y decir, no. Tuviste el consejo de tus padres, que tal vez tus padres te dijeron, no lo hagas, espera más tiempo. Pero tú tomaste una decisión. Y después, en el acto sexual, cuando tú y tu esposo, tú y tu esposa tuvieron relaciones sexuales, se unieron en un solo ser. Y lo que la Escritura dice es que esa unión no la puede separar nadie. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es por eso que, según el autor Carlos Morris, en su definición del matrimonio, o en una idea al respecto del matrimonio, dice lo siguiente: el matrimonio es mucho más que un mero contrato. Es un pacto de mutua felicidad. Una unión física y espiritual que hace del matrimonio algo realmente único. Y quiero que me acompañes ahora a los siguientes versículos, que serán también muy breves. La cuarta división de este pasaje es el versículo 9 solamente, el cual he titulado el mandato divino del matrimonio. El mandato divino del matrimonio. Por tanto, lo que Dios unió, o lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús acaba de decir, quien se divorcia por la dureza del corazón. Porque el matrimonio es esto, es una unión para toda la vida, es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, como resultado de lo que acabo de decir, como resultado de que el matrimonio es un diseño creado por Dios desde el principio, es imposible que el hombre pueda separarse de esta unión sin que haya consecuencias de por medio. Hoy en la actualidad el hombre y la mujer se pueden divorciar, claro. Tenemos casos de gente que ni siquiera se le avisa cuando ya está divorciada, simplemente se le entrega un papel y le dice, ¿sabes qué? Ya la otra parte está comenzando el proceso de divorcio. Pero el problema con esto, mis hermanos, es que si bien esto puede ser avalado por la ley, si bien esto es algo que la ley lo aprueba y aún familiares puedan decir, sí, no, ya, mira, ya te habías tardado, qué bueno que te divorciaste. Lo que la Escritura nos está diciendo es que este pacto ha unido a dos personas para toda la vida. Ha hecho de una forma divina que un matrimonio se convierta en un solo ser. Y aún quiero decir esto, el matrimonio es en donde las dos partes ya estén cansadas y estén decididas a divorciarse, pero hay hijos. Quiero decirte que tus hijos quedarán marcados para toda la vida por tus decisiones. Ellos se verán afectados para toda la vida. Si alguien proviene de un caso así, seguramente sabe lo que estoy diciendo. Aún cuando tengas 30, 40 años, viene a tu memoria este momento en el cual hubo una fractura en el matrimonio de tus padres. Y los hijos, por supuesto que se ven afectados en sus futuras decisiones de amor, de noviazgo y de matrimonio, si es que quieren llegar a casarse. Y aún, si por la gracia de Dios, Él permite que estos jóvenes puedan perdonar y puedan comenzar un matrimonio, está comprobado que tarde o temprano los hijos comenzarán a experimentar temores y dudas en su matrimonio por experiencias que vieron en sus padres. Y esto es una realidad, familia. Quiero que puedas creer esto. Esto es algo inevitable. El divorcio trae heridas que quedarán marcadas para el resto de sus vidas. Dios creó el matrimonio. Él sabe cómo funciona mejor de lo que nosotros pensamos. Y por esa razón nos dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La familia es la base de la sociedad. Es en donde nosotros deberíamos aprender a amar al Señor, aprender a amar su palabra, en donde aprendemos lo que significa el amor, los valores, el respeto. Pregúntate, familia, ¿por qué razón vivimos en una sociedad tan destruida, tan quebrada, tan corrompida? La primera razón es porque no tienen temor del Señor. Pero la segunda razón es por el contexto de donde vienen las familias tan dañadas, de donde ellos salieron. Quiero recordarte el argumento antes de pasar a nuestro último punto. Dios creó el matrimonio
para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza del corazón en el ser humano. Y aun si crees que eres de las personas que tiene razones válidas y bíblicas para divorciarte, y sientes que por medio de este sermón, mi hermano, mi hermana, yo te estoy oprimiendo, o la palabra te está oprimiendo o prohibiendo algo que la Biblia te permite, quiero animarte a que no faltes el siguiente domingo, por favor. Recuerda que esta es solamente la primera parte al respecto del tema del divorcio. Y quiero que terminemos con la última división. Nuestro nuevo ambiente, el cual he titulado El terrible pecado que causa el divorcio. El terrible pecado que causa el divorcio. Últimos versículos. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Después de que Jesús habla de la dureza del corazón del ser humano, no solo del hombre, sino de la mujer también, cuando estos quieren divorciarse por razones no válidas. Él vuelve a casa con los discípulos y, como es costumbre, los discípulos le preguntan, no entienden con mucha claridad todo lo que acaba de decir, y le preguntan: Señor, ¿a qué te refieres? Y de nueva cuenta podemos ver que Jesús les vuelve a explicar a lo que se refiere, como en otras ocasiones. Y lo que podemos encontrar en estos dos versículos es lo siguiente: un divorcio no bíblico, un hombre que se separa de su esposa, una esposa que se separa de su esposo por razones bíblicas y se casa con otra persona, está cometiendo un pecado muy grave. Porque no solo está separándose de la mujer de su juventud, como lo dice Malaquías, no solo está traicionando el pacto que hizo delante de Dios, delante de su esposa y delante de los testigos, sino que también está adulterando con la otra mujer. ¿Por qué razón? Porque Marcos está diciendo que si la razón, y aquí es en donde tal vez voy a entrar en conflicto con algunos pensamientos, que si las razones por las cuales ha habido el divorcio no son válidas, la persona que está juntada, casada o casada con el otro, está adulterando. Porque para Dios este primer divorcio no es válido. No lo digo yo, mis hermanos, lo dice la Escritura. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Delante de los ojos de Dios, la unión de dos personas es tan sagrado que el Señor los ve como matrimonios aún. Y este hombre o esta mujer lo que está haciendo es estar adulterando. Esto es lo que estaba haciendo el rey Herodes. Él pensó que no había ningún problema en separarse de su primera esposa y casarse con su cuñada. Y Jesús está diciendo: no. Quien se casa, quien se divorcia por razones no bíblicas y se vuelve a casar, está adulterando. Y por último, versículo 12. Es interesante que, a diferencia de Mateo 19, este versículo aparezca en Marcos y no en Mateo. ¿Y sabes por qué llama mucho la atención? Porque el contexto en el que el evangelio se estaba escribiendo, el evangelio de Mateo está escrito para judíos en su mayoría. Por lo tanto, los judíos solamente entendían que el hombre era el único que se podía divorciar de su esposa o separar de ella. Pero a diferencia de Marcos, Marcos está escrito para gentiles, para griegos. Y por lo tanto, Marcos también hace este agregado. Y si la mujer se divorcia de su esposo, ve qué interesante. Es más, varios comentaristas piensan que el versículo 12 es un agregado del mismo Marcos. Más que sea palabras de Jesús, el versículo es un agregado de Marcos, pero aún así es bastante válido y es algo que deberíamos escuchar. Si una mujer se divorcia de su esposo, está cometiendo adulterio. Y mis hermanos, no quiero terminar este sermón diciendo: la Biblia dice no te divorcies, por lo tanto no te divorcies. No quiero terminar este
sermón diciendo: esfuérzate por amar a tu esposa, esfuérzate por amar a tu esposo aunque no quieras, échale ganas, aguanta lo más que puedas, haz este y este paso para que puedas soportar un buen matrimonio, haz esto o esto para que tu esposa no se separe de ti. Pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio no se trata de echarle ganas, no se trata de animarte para intentar en tus propias fuerzas alcanzar un objetivo, para mentalizarte y poder lograr un matrimonio saludable. Si nosotros queremos tener un matrimonio que agrada a Dios, si nosotros queremos tener un matrimonio que dure para toda la vida, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque el matrimonio, dice la Escritura, es un diseño divino. Es un acto de parte de Dios que tanto el hombre como la mujer hacen con el Señor. Y cada matrimonio que está en este momento, o cada joven que está queriendo casarse, está pensando en casarse, debería de llegar al matrimonio o al altar con la idea de Efesios capítulo 5. Yo quiero casarme para servir a mi cónyuge. No para que él me sirva, no para que ella me sirva. Cada matrimonio debería ser una representación de lo que Jesús hace con su iglesia. Pregúntate, ¿qué es lo que Jesús hace con su novia, con su futura esposa? El novio amando a su novia a pesar de cualquier circunstancia. El novio entregándose a su novia, el novio dando su vida por su novia. Este novio no basa sus decisiones en lo que haga o no haga la otra parte. Él no es fiel porque su novia sea fiel. Él no es amoroso porque su novia sea amoroso. Él no permanece porque su novia siempre permanece. Examina tu propio corazón y mírate a ti mismo como la novia de Cristo y fíjate y analiza si hemos sido fieles, así como Cristo lo ha sido. Y la respuesta es no. Al contrario, la novia de Cristo ha fallado tanto, ha errado tanto en amar a Cristo que nadie aquí podría dar una sola razón válida para que Cristo no se hubiera divorciado ya de nosotros desde hace mucho tiempo. Piensa en una sola razón y no la vas a encontrar. Y sin embargo, Dios ha decidido ser paciente y amoroso y atraernos con lazos de amor y mostrarnos su fidelidad una y otra vez. Él desde hace mucho tiempo pudo habernos abandonado, familia, con justa razón, porque Él es el quien ha intentado, el quien se ha acercado, el quien ha buscado, el quien ha enamorado, el que ha permanecido, el que ha amado como debe ser, mientras que nosotros, al igual que en el caso de la esposa de Oseas, corremos detrás de nuestros amantes que son nuestros ídolos. Ídolos que a veces amamos más que Dios y no lo decimos y no lo vamos a aceptar delante de nuestro esposo, pero ahí están, escondidos debajo de la cama, escondidos muy en el fondo de nuestro corazón. Puede ser la comodidad, la falta de sacrificio, el amor propio. Y quiero ir terminando con esto, mis hermanos, y esto lo quiero extender para todos, aún para los que no están casados y para los que quieren casarse. Si alguno de ustedes o si algún amigo tuyo ha pensado en divorciarse, porque no quieres perdonar, porque te lastimaron tanto que te es imposible hacerlo, porque tu orgullo está destruido, porque si perdonas serás el hazmerreír de tu familia por dejado, por sonso, deberías analizar si en tu corazón no hay dureza que te esté prohibiendo perdonar o buscar una reconciliación. Mira lo que dice John Piper al respecto del tema del matrimonio. Lo vas a poder ver en tu pantalla. John Piper dice al respecto del matrimonio: eres libre para abandonar a tu esposa cuando Jesús abandone a la suya. La Escritura dice que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Si tú intentas separar tu matrimonio, vas a terminar quebrado, mi hermano. Vas a terminar lastimado.
una de las dos partes más lastimada que el otro. Y por eso el Señor te está diciendo, no te separes, porque lo que yo he unido, nadie lo puede separar. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza del corazón del ser humano. Si tú estás pasando por una situación así, si tú has pasado, mi hermana, mi hermano, por una situación en donde te han abandonado, en donde te han rechazado, quiero animarte que también puedas encontrar consuelo en el esposo perfecto, que es Cristo. Si tú en este momento estás sufriendo porque tu pareja, tu esposo o tu esposa te quiere abandonar o te ha abandonado, quiero recordarte que hay consuelo en Cristo Jesús. Pero también quiero animarte a que si hay la posibilidad de intentar buscar una reconciliación, hazlo. Pide ayuda al Señor. Pide ayuda a la iglesia para que esté orando por ti. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. De nuevo quiero animarlos mucho, mis hermanos. No falten el siguiente domingo, por favor. Sé que si hubiera hablado de estas razones que la Biblia dice, podríamos haber pasado otra hora más aquí, pero quiero que puedas en este momento analizar tu propia vida. Estoy también consciente de que en este momento hay matrimonios que están bien, que están felices, que están en el momento de su luna de miel, si lo llamamos así, de felicidad. Divorcio, nunca hemos pensado en divorcio. Y ¿sabes qué? Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios porque esta unión, este amor proviene de parte del Señor. Esta humillación, esta reconciliación, esta búsqueda de perdón proviene de parte del Señor. Y a eso digo, gloria al Señor. Pero si eres un matrimonio que ha estado atravesando por circunstancias difíciles, por problemas, ahora con el tema de la pandemia y el estar tal vez los dos juntos 24 horas o más, ha sido algo que haga fricción en ustedes. Quiero animarte a que puedas pedirle perdón al Señor. ¿Y por qué no a tu esposo o a tu esposa si está aquí contigo? Pero que puedas reconocer que nuestra familia, nuestras esposas, esposos, son un regalo de parte de Dios. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias porque es a través de tu palabra que nosotros podemos meditar en ella día y noche, Señor. Ruego para que esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, pueda quedar marcada en el corazón de cada uno, Señor, aún de los jóvenes que están aquí presentes y que no se han casado, pero que tienen una relación. Señor, aún por los niños que están aquí, Señor, y que si tú permites en algún momento, Señor, ellos van a tener una familia. Que desde este momento nosotros como padres, para los que tenemos hijos, podamos reflejar un matrimonio sano, un matrimonio, Señor, que ame a sus esposas, que sus esposas amen a sus esposos, en donde haya respeto, en donde haya amor, Señor. Te lo pido, por favor, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder incluso inspeccionar, Señor, hacer una inspección de nuestro corazón y ver si no hay dureza en él y por esa razón estamos tomando decisiones equivocadas. Señor, te damos gracias porque sabemos, como lo hemos cantado hace un momento, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia y perdón. Sobreabunda tu misericordia para restaurar todas las cosas. Familia, quiero animarte a que podamos cantar juntos de nuevo esta alabanza y que podamos darle gracias al Señor por la razón que sea en tu matrimonio, en lo que tú quieras. Si el Señor ha restaurado, si el Señor ha fortalecido, si has permanecido. Y aun si en este momento no tienes a nadie, si estás divorciado o divorciada, que el Señor pueda darte el consuelo que necesitas.
Que el Señor pueda recordarte que Él es el esposo perfecto, que Él es quien suple todas nuestras necesidades. Vamos a cantar. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.